Nadie necesita que le digan qué hacer. Realmente están lavando mis ventanas en el Time Bandit. Estoy impactado. Aprovechando su año de jubilación. En Deadliest Catch del Discovery Channel, el capitán Andy Hillstrand del Time Bandit era un favorito de los fans. A la gente le gustaba porque era divertido, tocaba música y parecía tranquilo. Pero detrás de las sonrisas, no todo era lo que parecía. Había rumores sobre Andy y su hermano Jonathan que los fans nunca vieron en la televisión. Muchos ahora se preguntan si nos perdimos las señales o si la verdad simplemente se mantuvo fuera de la pantalla. Quédense mientras profundizamos en el mundo de uno de los programas más populares del Discovery Channel, How We Met Him. Cuando Discovery Channel presentó por primera vez Deadliest Catch en el año 2005, nadie sabía que se convertiría en uno de los programas de televisión más populares. No se trataba de actores ni de historias inventadas. Se trataba de hombres reales, barcos reales y el trabajo más peligroso del mundo. El programa seguía a los pescadores de cangrejo en el mar de Bering, donde las aguas heladas y las violentas tormentas amenazaban vidas cada temporada. Los espectadores observaban con asombro cómo estas tripulaciones se enfrentaban al peligro, el agotamiento y las olas heladas más altas que las casas. Entre todos los capitanes, una cara destacó desde el principio. Andy Hillstrand era el cocapitán del barco pesquero Time Bandit. Con una amplia sonrisa, un humor rápido y una confianza tranquila, Andy se convirtió rápidamente en un favorito de los fans. Su hermano Jonathan también estaba a su lado, haciendo del Time Bandit uno de los barcos más comentados del programa. Los fans sentían como si conocieran a los Hillstrand personalmente. Se reían de sus bromas, admiraban su valentía y vitoreaban sus capturas. Andy nació en la pesca, creció en Alaska, donde el océano era un trabajo y una forma de vida. La familia Hillstrand tenía una larga historia de trabajo en el mar. Andy y Jonathan continuaron esa tradición, llevando el Time Bandit a algunas de las condiciones más duras de la Tierra. Su sentido del humor lo hacía diferente de otros capitanes que a menudo parecían duros o enojados. A los espectadores les encantaba su estilo. Cuando las tormentas del mar de Bering rugían, Andy se mantenía firme. Cuando la tripulación estaba agotada, él contaba chistes. Tenía un don para hacer que el trabajo más duro del mundo pareciera casi divertido, al menos por un momento. Muchos fans lo describieron como el capitán más cercano, alguien que parecía un vecino o un amigo en lugar de una estrella de televisión distante. El Time Bandit también se hizo famoso. El barco negro y rojo con una calavera y huesos cruzados pintados audazmente en su costado era imposible de perder. Parecía un barco pirata, y los hermanos Hillstrand se inclinaron por esa imagen. Hicieron de los fuegos artificiales una tradición, lanzándolos desde la cubierta para celebrar las victorias. Su barco tenía personalidad, y ellos también. Fuera del agua, Andy también mostró otra faceta. Le encantaban los caballos y los entrenaba cuando no estaba en el mar. La música también estaba cerca de su corazón. Tocaba la guitarra y a veces cantaba, sorprendiendo a los fans que pensaban en él solo como un pescador duro. Esto lo hizo aún más popular. La gente lo veía como algo más que un capitán. Era un hombre de familia, un vaquero y un artista, todo en uno. A través de las temporadas, los espectadores llegaron a confiar en Andy. Él no gritaba para las cámaras ni exageraba el drama solo para hacer buena televisión. Parecía natural y honesto. Esa era parte de la razón por la que destacaba. Muchos sentían que era uno de los hombres más reales del programa. Los niños que veían el programa con sus padres admiraban su humor. Los adultos respetaban su liderazgo firme. Sentíamos que todos lo conocíamos, aunque viviera lejos en Alaska. Aún así, el trabajo nunca fue fácil. Los peligros del mar siempre fueron reales. El trabajo era agotador, las horas interminables y el riesgo de muerte constante. Andy se enfrentó a la tragedia a veces, al igual que otros capitanes. Lesiones, pérdidas y tormentas dejaron sus marcas. Sin embargo, siguió apareciendo temporada tras temporada,
listo para pescar, listo para liderar. Esa determinación lo hizo aún más respetado. Cuando las cámaras de Discovery seguían al Time Bandit, Andy daba a los espectadores una imagen clara de lo que realmente significaba la vida en el mar. El frío, el miedo, la risa, las peleas, todo se mostraba. Con el tiempo, los fans sintieron que eran parte de la tripulación. Ver a Andy era como abordar el barco nosotros mismos. Pudimos ver cómo se tomaban las decisiones difíciles y cuánta presión pesaba sobre cada capitán. Aún así, el encanto de Andy siempre se abría paso. Había algo diferente en su sonrisa. Incluso en medio del caos, tranquilizaba a todos a su alrededor. Los fans se encariñaron. No solo querían ver las nasas llenas de cangrejo real. Querían ver a Andy bromear con la tripulación, tocar una melodía en su guitarra o compartir una risa con su hermano. Así es como lo conocimos. A través de la pantalla, Andy Hillstrand parecía ser más que un pescador. Le dio a Deadliest Catch un corazón humano. Sin él, el programa podría no haber tenido la misma magia. Sin embargo, detrás de ese encanto y del famoso Time Bandit, había susurros. Lejos de las cámaras, los Hillstrand estaban lidiando con batallas que pocos fans conocían. Andy, en particular, cargaba con un peso que no era visible en la televisión. Personas cercanas a la industria comenzaron a hablar de batallas legales, decisiones repentinas y presión de los productores que dejaron a los hermanos en desacuerdo con la cadena. Durante años, los fans solo vieron la sonrisa. Vieron la música, los fuegos artificiales y la mano firme que guiaba el barco. No vieron las tormentas que se gestaban fuera de la pantalla. Lentamente, piezas del rompecabezas comenzaron a salir a la luz. Casos judiciales, demandas por valor de millones, conflictos que iban mucho más allá de la pesca, formaban parte del panorama. El hombre que conocimos como un capitán divertido que tocaba música, tenía otra historia oculta detrás de la lente de la cámara. Algunos de los más cercanos a los Hillstrand nos advertirían más tarde. Dijeron que las grietas siempre estuvieron ahí. Incluso, cuando los fans estaban animando, creían que deberíamos habernos dado cuenta. Pensábamos que conocíamos a Andy Hillstrand. La pregunta es, ¿realmente lo conocíamos? A medida que la historia se desarrolla, debemos preguntarnos qué significan exactamente esas advertencias y por qué importan ahora más que nunca. Las demandas de los Hillstrand. Cuando la gente ve Deadliest Catch por primera vez, Andy Hillstrand se convirtió rápidamente en un favorito de los fans. Era divertido, tranquilo y lleno de vida. Junto con su hermano Jonathan, ayudó a dirigir el barco cangrejero Time Bandit. Juntos entretuvieron a millones de personas al tiempo que mostraban la dura realidad de la pesca de cangrejo en el mar de Bering. Los fans los veían como fuertes, leales y trabajadores. Era fácil creer que nada podía sacudirlos. Sin embargo, en el año 2010 ocurrió algo inesperado. Se presentó una demanda contra los Hillstrand, y de repente su imagen sonriente se puso a prueba de una manera que pocos podían haber imaginado. El problema comenzó con un proyecto llamado Hillstranded. Discovery Channel quería dar a los hermanos Hillstrand su propio programa derivado. Este nuevo programa estaba destinado a ser divertido y alegre. Mostraría a Andy, Jonathan y su hermano Neil haciendo acrobacias y aventuras emocionantes por todo Alaska. Para los fans era una oportunidad de ver otra faceta de la familia Hillstrand. Para la cadena era una oportunidad de ganar más dinero gracias a su creciente popularidad. Tenemos todas estas nasas a bordo. Ni siquiera podemos tirar este equipo. El capitán Jonathan Hillstrand está listo para conseguir su equipo. La filmación comenzó, pero las cosas no salieron como se planeó. Discovery afirmó más tarde que los Hillstrand no cumplieron su acuerdo. Según la cadena, los hermanos dejaron de trabajar antes de que el proyecto terminara, a pesar de que habían prometido completarlo. Discovery ya había gastado mucho dinero preparando el programa, y cuando la filmación se detuvo, la empresa no estaba dispuesta a dejar pasar el asunto. Discovery Channel presentó una demanda contra Andy, Jonathan y Neil Hillstrand en septiembre de 2010. La demanda sorprendió a los fans. Discovery pidió más de $3 millones.
Para muchos espectadores era la primera vez que se daban cuenta de que la televisión de realidad no siempre era sencilla. Detrás de las cámaras había contratos, promesas y grandes sumas de dinero involucradas. En televisión, Andy parecía un capitán divertido que siempre tenía un chiste preparado. Fuera de la pantalla, él y sus hermanos se vieron repentinamente envueltos en una seria batalla legal que amenazaba su lugar en el mundo de Deadliest Catch. La demanda afirmaba que Discovery había perdido dinero cuando los hermanos no completaron su trabajo en Hill Stranded. La cadena quería una indemnización para cubrir esos costos. Si los Hillstrand perdían el caso, podrían haberse enfrentado a enormes problemas financieros. También podrían haberse visto obligados a alejarse de la televisión. Durante semanas no estaba claro lo que sucedería. La historia llegó a las noticias y los fans temieron que el Time Bandit nunca regresara a la pantalla. Después de tensas negociaciones, la lucha llegó a su fin en octubre de 2010. Los Hillstrand y Discovery Channel llegaron a un acuerdo. En lugar de pagar millones de dólares, los hermanos acordaron terminar de filmar Hill Stranded. Una vez que cumplieron esa promesa, el caso legal fue retirado. El acuerdo fue un alivio para ambas partes. Discovery salvó su proyecto y los Hillstrand evitaron un golpe financiero aplastante. Aún así, la demanda dejó tras de sí una sombra. Muchos fans se sintieron sorprendidos de que las cosas hubieran llegado tan lejos. Los Hillstrand eran a menudo vistos como los capitanes más tranquilos de la flota, pero este caso mostró otra cara de la historia. Mostró lo frágil que podía ser la relación entre la cadena y sus estrellas. Cuando Hill Stranded finalmente se emitió en 2011, los espectadores vieron a los hermanos haciendo acrobacias salvajes y juguetonas en Alaska. Se rieron, hicieron ruido y mostraron su lado divertido. Para los fans casuales fue entretenido. Para aquellos que recordaban la demanda, se sintió diferente. Algunas personas lo vieron como una prueba de que incluso sus chistes y acrobacias estaban moldeados por acuerdos comerciales. La demanda se convirtió en una lección de cómo funciona realmente la televisión de realidad. Para el público, Andy Hillstrand parecía un hombre que vivía libre en el mar. En realidad, estaba sujeto a contratos y a las expectativas de una poderosa cadena. Discovery había invertido millones en la marca de Deadliest Catch y se apresuraron a proteger esa inversión. En años posteriores, Jonathan insinuó en entrevistas que la demanda fue uno de los momentos más duros de su carrera televisiva. Dijo que era estresante estar atrapado en una pelea así y les recordó que no controlaban completamente su propia imagen una vez que se unieron al programa. El caso se resolvió, pero siguió siendo parte de su historia. La historia de los Hillstrand se cuenta a menudo como una de risas y música encubierta, pero la demanda reveló algo más profundo. Mostró que los hombres que los fans vitoreaban eran también hombres que tenían que enfrentarse a serias batallas fuera del agua. El mundo de Deadliest Catch se trata de tormentas, peligro y supervivencia. Para Andy Hillstrand, la demanda demostró que el peligro no siempre viene del mar. A veces viene de contratos, promesas y la letra pequeña que nadie en casa ve. Los que nos advirtieron sobre Andy no estaban hablando de sus habilidades de pesca o de su sentido del humor. La demanda reveló que incluso el capitán más simpático podía guardar secretos que los fans nunca esperaron. Comparado con lo que venía después, la demanda parecía tan pequeña. Quédense porque lo que pasó después de la demanda sorprendió a todo el fandom. La salida repentina. Durante tantos años, los fans de Deadliest Catch vieron a Andy Hillstrand como una luz brillante en la tormenta. Era el capitán que sonreía, tocaba música y mantenía a la tripulación del Time Bandit riendo incluso cuando los mares estaban agitados. En pantalla, Andy parecía imparable. Sin embargo, cuando la demanda con Discovery Channel golpeó en el año 2010, hizo más que simplemente sacudir su carrera. Tocó su vida de maneras que los espectadores nunca podrían ver a través de sus pantallas de televisión. La demanda se resolvió rápidamente, pero el proceso dejó cicatrices. Andy no era solo un pescador, también era un marido, un padre y un hermano. Cuando volvía a casa del mar, llevaba consigo el estrés de la batalla legal.
Abogados, contratos y amenazas de millones de dólares en daños y perjuicios eran cargas pesadas para un hombre cuya vida siempre se había construido sobre el trabajo duro y la confianza. Su familia lo vio luchando bajo ese peso. Sabían que su risa habitual escondía algo mucho más oscuro. La esposa y los hijos de Andy lo apoyaron. Estaban acostumbrados a los peligros de la pesca de cangrejo, pero los peligros legales eran nuevos para ellos. A diferencia de una tormenta que pasa sobre el océano, las demandas pueden prolongarse durante meses. Los Hillstrand tuvieron que enfrentarse a largas conversaciones con los abogados, a la constante preocupación por el dinero y al temor de que la reputación de su familia se viera dañada para siempre. Incluso después de la resolución, el recuerdo de la demanda no desapareció. El estrés comenzó a pasarle factura a Andy. En entrevistas años después, su hermano Jonathan admitió que la demanda fue uno de los retos más difíciles a los que se habían enfrentado. Dijo que creó mucha tensión. Para Andy, que ya estaba lidiando con el agotamiento físico de la pesca, el peso emocional añadido era simplemente demasiado. Los fans lo veían sonreír, pero detrás de esa sonrisa había un hombre que cargaba con una presión que nunca parecía desaparecer. La batalla legal también alteró la perspectiva de Andy sobre el mundo de la televisión. En los primeros años de Deadliest Catch, la cámara simplemente seguía a los pescadores haciendo lo que siempre habían hecho. Se sentía natural. La demanda sobre Hill Randet le mostró a Andy que la televisión también era un negocio, uno donde un simple error podía tener serias consecuencias legales. La confianza entre él y la cadena se rompió. Ese tipo de daño es difícil de reparar. Aunque los hermanos volvieron a la pantalla después de la resolución, las cosas no eran lo mismo. Continuaron dirigiendo el Time Bandit y Andy les dio a los fans muchos más momentos inolvidables. Aún así, la sombra de la demanda nunca desapareció por completo. Para él, era un recordatorio de que las cámaras podían traer tanto fama como problemas. Para cuando llegó el año 2017, la relación de Andy con el programa había llegado a su punto de ruptura. Ese año, los hermanos Hillstrand dejaron Deadliest Catch cuando el programa entraba en su 16ª temporada. Para muchos fans, su ausencia fue repentina y dolorosa. Discovery Channel emitió comunicados diciendo que los Hillstrand habían elegido dar un paso al costado. Andy explicó más tarde que la demanda de años anteriores lo había agotado, y combinado con los problemas de salud y la constante presión de la filmación, ya no podía continuar. Los dorsales bajaron justo encima. «Oh sí, tío, también se está hinchando ahí». Andy compartió en entrevistas que su salud se había convertido en una preocupación. Pescar en el mar de Bering es uno de los trabajos más duros del mundo, y añadir el estrés de las demandas y la televisión lo hizo aún más difícil. Habló de la necesidad de dar un paso atrás por el bien de su familia y de su propio cuerpo. Había dedicado muchos años a la pesca de cangrejo y al programa, pero ahora necesitaba paz. La demanda le había mostrado lo frágiles que podían ser las cosas, y no quería vivir bajo ese tipo de presión por más tiempo. Los fans lo extrañaron profundamente. Cuando se fue, la ausencia se sintió en cada episodio. Llegaron mensajes de fans de todo el mundo agradeciéndole los años que les había dado. Aunque Andy se alejó de la televisión, su historia no terminó ahí. Se centró más en su familia y en sus caballos. Mucho antes de ser famoso por la pesca, a Andy le había encantado entrenar caballos. Esa pasión le dio un nuevo camino después de que las cámaras se fueron. Era algo tranquilo y constante, lejos del ruido de las demandas y los acuerdos con las cadenas. La demanda le había enseñado muchas lecciones. Le mostró que la fama podía venir con peligros que nadie esperaba. También le recordó que la familia era lo que más importaba. Una vez dijo que dejar el programa fue una de las decisiones más difíciles que jamás tomó. Las demandas, el estrés y la presión lo empujaron a proteger lo que era más importante. La partida de Andy Hillstrand no fue solo el final de un capítulo para él, sino también para Deadliest Catch. El programa continuó, pero el espíritu que aportó al Time Bandit fue único.
Otros capitanes se enfrentaron a tormentas y peligros, pero pocos pudieron aportar la misma calidez y humor que Andy llevaba consigo. La demanda de 2010 fue solo un evento, pero reveló algo más grande sobre el mundo de la televisión de realidad. Mostró que las personas que arriesgan sus vidas en el mar también pueden ser atrapadas en tormentas en tierra. La historia de Andy Hillstrand no es solo sobre el mar o los peligros de la pesca de cangrejo. También se trata de un hombre que mostró a millones de espectadores que la fuerza y la bondad pueden vivir lado a lado. Se enfrentó a tormentas, cargó con el peso de las demandas y tomó decisiones que muchos de nosotros nunca podremos entender completamente. El programa que dejó atrás continúa. Sin embargo, los fans de siempre sienten que falta algo importante. La risa, la calidez y el fácil equilibrio que aportó a la pantalla se han ido. Sin Andy, Deadly Catch se siente más serio, más pesado y un poco menos como una familia. Dio lo mejor de sí durante los años que compartió con el mundo, y luego eligió dar un paso al costado. Su nombre todavía aparece en los círculos de fans, en los recuerdos y en las preguntas sobre lo que podría haber sido. Esa es la marca de un verdadero legado. Deja a la gente hablando mucho después de que la cámara haya dejado de grabar. Su vida hoy, Andy Hillstrand, creció en el mar. Aprendió a pescar de niño y creció trabajando en barcos. El programa de Discovery Channel que lo hizo famoso fue por la forma en que dirigió la tripulación del Time Bandit. Los fans lo vieron reír en cubierta, tocar la guitarra y calmar a los miembros de la tripulación asustados en las tormentas. Andy se quedó con muchas personas mucho después de que los episodios se emitieran. La familia se convirtió en un lugar estable para él lejos de las cámaras. Andy ha estado casado con su esposa Sabrina durante muchos años, y juntos la pareja crió a 2 hijas que crecieron viendo a su padre en la pantalla. Más tarde, los nietos se unieron a la familia y le dieron a Andy otra razón para reducir la velocidad y permanecer más cerca de casa. Los caballos le dieron a Andy una segunda vida después de años en el mar. Él y su esposa dirigieron un rancho de caballos conocido como Hobby Horse Acres en Chandler, Indiana. El rancho cubría varias hectáreas y ofrecía clases de equitación y entrenamiento. Andy dijo a los reporteros locales que alejarse de Alaska les ayudó a montar casi todo el año y les permitió trabajar con caballos en interiores durante los meses fríos. Montar, entrenar y enseñar cambiaron su ritmo diario de forma tranquila y constante. El rancho era algo que podía disfrutar con su familia. Los asuntos de salud moldearon muchas decisiones. La tensión física de años de trabajo en cubierta y tormentas es real para los pescadores comerciales. Andy habló en entrevistas sobre el efecto a largo plazo en su cuerpo. Luchó con la recuperación después de duras temporadas y también el desgaste normal del trabajo físico pesado lo llevó a aceptar que la vida en tierra era una opción más segura y menos estresante. Su decisión de alejarse de los viajes constantes hacia y desde el programa está directamente relacionada con querer más tiempo en casa y menos riesgo para su salud. Un caso legal serio también marcó los últimos años. En el año 2013, un miembro de la tripulación llamado David Beaver Zielinski resultó gravemente herido cuando un artefacto de fuegos artificiales explotó mientras estaba en el Time Bandit. La lesión causó serios daños en su mano y brazo, y terminó con su capacidad para trabajar como lo había hecho antes. El hombre demandó a las compañías Time Bandit y a los hermanos Hillstrand. Un jurado del condado de King otorgó daños que luego se informaron como aproximadamente $1,000 a $350,000 después de que el jurado redujera la adjudicación de una cifra anterior. Los registros judiciales, los informes de noticias locales y los resúmenes legales marítimos confirman el veredicto y el monto. Este caso fue uno de los mayores problemas legales vinculados al nombre Time Bandit. Las reacciones públicas y privadas a la adjudicación fueron mixtas. Algunos fans sintieron pena por el marinero de cubierta herido y se preguntaron cómo pudo haber ocurrido el accidente. Otras personas trataron de entender cómo un momento de diversión o rivalidad entre barcos podía convertirse en una lesión que cambiaba la vida.
La decisión legal también afectó a los negocios de Hillstrand y la forma en que la familia pensaba sobre la seguridad, las acrobacias y las celebraciones en el trabajo. El caso sirvió como un recordatorio de que las decisiones tomadas en un barco, incluso por una broma o una rivalidad, pueden tener serias consecuencias para las personas y para las familias. El trabajo no ha terminado para Andy. Aunque sus días en la televisión se han ido hace mucho tiempo, está poniendo su energía en construir algo diferente. Ahora está construyendo proyectos de rancho. Los perfiles locales muestran que se preocupaba por la tierra y los caballos, y trabajaba con estudiantes y niños que se inscribían para clases de equitación. Encontró satisfacción en pequeños éxitos. Un caballo que aprende un nuevo truco, un niño que gana confianza en la silla de montar, una mañana tranquila en el rancho. Esas cosas le trajeron un tipo de recompensa muy diferente a la adrenalina de las temporadas de cangrejo. Las declaraciones públicas de los hermanos Hillstrand y los informes locales también muestran los peligros de lidiar con contratos y cadenas. La privacidad se volvió más importante para la familia con el tiempo. Andy eligió días tranquilos con su esposa y nietos en lugar de frecuentes apariciones públicas. Rara vez ha buscado la atención de las redes sociales y solo ha hecho entrevistas ocasionales. Los medios de noticias locales o las revistas regionales se convirtieron en los lugares para aprender lo que estaba haciendo. Esa elección de vivir más en privado coincidía con la vida que describió querer después de años de trabajo peligroso y batallas judiciales. La música mantuvo su lugar en sus días. Tocar la guitarra y cantar con familiares y amigos ha sido una constante para Andy. Las entrevistas locales muestran que su amor por la música le ayudó a conectar con la gente fuera de cámara, de la misma manera que su humor lo había hecho en cámara. Las canciones tranquilas junto a un granero o una pequeña reunión llevaban un tipo de significado diferente al aplauso de los espectadores de televisión. Era una alegría privada que coincidía con el ritmo más lento que eligió. Ahora es más cuidadoso con cosas como las reclamaciones de seguros, las políticas de seguridad y la planificación cuidadosa de los eventos, tomando decisiones más serias. Ese enfoque cuidadoso surgió de un deseo de proteger a las personas y prevenir daños futuros. Las resoluciones legales dieron a la familia razones para actualizar sus normas de seguridad y para repensar cómo utilizaban las acrobacias promocionales. Los informes judiciales y los resúmenes legales locales muestran que las prácticas comerciales tuvieron que cambiar para adaptarse a la nueva realidad. Amigos y algunos compañeros capitanes compartieron su apoyo a los Hillstrand a lo largo de los años. Muchos colegas también señalaron que el trabajo en el mar es peligroso y que los accidentes pueden ocurrir de diversas formas. La mezcla de simpatía por un trabajador herido y las peticiones de una clara responsabilidad creó una conversación complicada en la comunidad pesquera. Esa conversación sigue siendo parte de cómo la gente recuerda los eventos. Los casos legales y la tranquila vida en el rancho juntos muestran una verdad más grande sobre las personas que se hacen a la mar. Los nombres famosos en la televisión todavía llevan las mismas vulnerabilidades humanas que todos los demás. El dinero, la salud y los problemas legales pueden afectar a cualquier familia. La vida estable con los caballos y las duras lecciones de los juzgados cambian la historia de los Hillstrand. Los fans que crecieron viendo a Andy en el Time Bandit ahora ven a un hombre que eligió proteger a su familia y su propia salud después de una vida llena de mares tormentosos y juzgados ruidosos. Cuando pensamos en Andy Hillstrand, recordamos más que a un simple capitán de barco cangrejero. Recordamos la risa, la música y los raros momentos en que bajó la guardia para mostrarnos quién era realmente. Nunca fue solo otra cara en el mar de Bering. Era un hombre amado por los fans y también conocido por su capacidad para manejar las cosas de manera efectiva. Mostró paciencia con la tripulación y nos recordó que la vida no se trata solo de sobrevivir, sino también de vivir. Por eso su ausencia dejó un espacio que nadie más pudo llenar. El programa continuó sin él como la televisión siempre lo hace. Las temporadas de Deadly Catch siguieron rodando. Se trajeron nuevos capitanes y caras familiares regresaron con sus propias tormentas que enfrentar.
El mar de Bering no se detuvo por nadie y las cámaras siguieron grabando. Sin embargo, aquellos que vieron el programa desde el principio pudieron notar la diferencia. Algo había cambiado. Andy y el Time Bandit no eran solo un barco y una tripulación. Eran un espíritu que hacía que el programa se sintiera más como una familia que como una competencia. Su sonrisa fácil equilibraba el borde más afilado de Jonathan, y juntos les dieron a los fans un equipo que sentían que conocían personalmente. Sin Andy, ese equilibrio se había ido. Con el tiempo, los espectadores notaron que el tono del programa cambiaba. Se volvió más pesado, más centrado en el peligro, y menos en los momentos juguetones que antes surgían naturalmente con Andy en cubierta. Los ratings se mantuvieron fuertes, pero los fans de siempre a menudo comentaban en línea que extrañaban el toque más ligero que Andy aportaba. Los nuevos capitanes trabajaron duro y arriesgaron sus vidas tanto como él, pero el humor, la música y la calidez que Andy llevaba a cada escena faltaban. El mar de Bering seguía siendo mortal, pero el espíritu familiar parecía más difícil de encontrar. El propio Andy parecía contento lejos de las cámaras. Mientras el programa continuaba, él estaba construyendo una vida más tranquila. Su rancho se convirtió en el centro de sus días, y sus caballos se convirtieron en su consuelo. Cuando el programa siguió avanzando, él no fue olvidado. Su nombre surgió en entrevistas, en charlas de reunión y entre los fans que todavía esperaban que algún día volviera a caminar sobre la cubierta del Time Bandit. Sin embargo, Andy nunca regresó. Las demandas se habían cobrado su precio. Su salud había sentido la tensión, y su familia lo quería en casa. Esa fue razón suficiente para que se mantuviera alejado. Para aquellos que amaban el programa, fue difícil de aceptar. Aún así, muchos respetaron su elección. Sabían que un hombre que pasó su juventud y gran parte de su adultez luchando contra el mar, se había ganado el derecho a la paz. En muchos sentidos, Deadliest Catch todavía está atormentado por su ausencia. Continúa prosperando, trayendo nuevas generaciones de pescadores y nuevas historias de peligro y supervivencia. Sin embargo, el recuerdo de Andy Hillstrand sigue siendo fuerte. Fue parte del corazón que ayudó a construir el programa en primer lugar. Cada temporada sin él es un recordatorio de que algunas voces son demasiado únicas para ser reemplazadas. Nos mostró un lado diferente del mar, uno donde la risa podía existir, incluso en las tormentas más duras. Sin él, el programa lleva más sombras que luz. Puede que el mar siempre necesite hombres nuevos para probarlo. Sin embargo, nadie puede traer de vuelta la sensación que él dio. La verdad es que puede que nunca sepamos la historia completa. Lo que queda es la imagen de un capitán que dio todo a su oficio y luego eligió marcharse. Su historia nos deja con una pregunta duradera. ¿Entendimos realmente al hombre que vimos durante tantos años o solo se nos dio un vistazo de la vida que estaba dispuesto a compartir? ¿Qué opinas de lo que le pasó a Andy Hillstrand? Comparte tus pensamientos con nosotros en los comentarios. No olvides darle me gusta, seguirnos y suscribirte para obtener más contenido inspirador como este. Antes de irte, mira los otros vídeos en tu pantalla. Gracias por ver.